La presentación de esta mañana se titula Pulsares Celestiales. Parte de lo que vamos a mencionar aquí en esta mañana fue copiado de libros y revistas de noticias que nos tienen al día para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones y provechos espirituales. Voy a leer en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. De esta manera dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pulsares celestiales. Viene el nombre del título, hermanos, porque la palabra pulsar es un nombre que en electrónica se le da a los golpes o los sonidos que se reciben en los equipos de transmisión, y son unos golpes electrónicos que se transmiten por el transmisor y que pasan en el espacio a través del éter y llegan a los aparatos receptores, y por medio de la electrónica lo traduce el sonido en música, en voz, y por lo cual se oye a distancia. Cuando una persona está hablando, ya sea en otro continente, en la televisión, en la radio, escuchamos que están hablando, pero son esos golpes electrónicos que vienen en el espacio y que se captan, se llaman pulsares. Y el tema es pulsares celestiales, porque hay corrientes celestiales que están tratando de llegar a los radioreceptores de este planeta. En 1957, no tiene mucho tiempo, en la Unión Soviética los rusos lanzaron el primer aparato cósmico llamado Sputnik. Fue en el mes de octubre del 57. En el mes de noviembre de 1961, vuelan por primera vez alrededor de la Tierra en una nave llamada Vostok 1. Había una competencia en carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Para ese entonces los soviéticos iban adelante de Estados Unidos 6 meses en su tecnología, en su ciencia, en su avance. Su meta era llegar a la Luna en esos días. Iban a ser los primeros en llegar a la Luna. Pero algo los detuvo. Se dice que cuando ellos planearon mandar a una persona a la Luna, empezaron a escuchar unos pulsares, unas señales de radio que venían del espacio, pero no sabían qué era, porque lo oían como el sonido de un tren que corre a gran velocidad, pero venía de fuera de la Tierra, venía del cielo, venía del espacio. Después, en sus radios, en sus telescopios, escuchaban como un barco que se va acercando al puerto. Y cuando empezaron a escuchar estos sonidos raros que venían del exterior, empezaron a tener temor para lanzar a una persona a la Luna por el peligro que se podía enfrentar allá. Creyeron que en esos días en la Luna había volcanes que estaban en erupción. Eso les hizo suponer a ellos, esos sonidos, que en la Luna habían volcanes en erupción. No se dieron cuenta que era, a pesar de que ellos en su tecnología tan avanzada
habían perfeccionado un aparato llamado introscopio, y a través del introscopio ellos podían ver lo invisible. Ellos podían hacer que la voz se viera en forma visible. Así iban de adelantados. Sin embargo, se detuvieron en su carrera espacial en esos días. Y fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna. El día 20 de julio de 1969, a las 5 de la tarde en México, 5:04 de la madrugada en la Luna, ellos lograron descender en la Luna. Hay dos preguntas. Primero, ¿por qué no fueron los rusos que llegaron primero a la Luna si iban 6 meses adelante en la carrera espacial? La respuesta es porque en ese tiempo estaba el marxismo-leninismo en su apogeo, eran ateos. En segundo lugar, ¿por qué cuando los norteamericanos llegan a la Luna ya no estaba el presidente Kennedy en el gobierno? ¿Se imaginan si él hubiera estado cuando los americanos llegaron a la Luna? La historia fuera diferente. En 1960, en Inglaterra empezaron a captar un pulsar extraño, una señal que procedía de un mismo punto del cielo. De un mismo lugar del cielo venía esa señal, un pulsar. Y esto intrigó mucho a los ingenieros, a los técnicos. Les intrigó tanto que les llevó a construir un radiotelescopio en la isla de Puerto Rico, que es uno de los instrumentos más poderosos en esos días, más poderosos que existían para explorar el espacio. Se dice que tiene tableros electrónicos, osciloscopios, un reloj atómico que registra el tiempo en fracciones de millonésimas de segundo. Poniéndolo de canto, ese plato redondo sobrepasaría la altura de casi todos los rascacielos de Nueva York. En posición horizontal, cubre más de 8 hectáreas. El reflector está hecho con alambre de gallinero con 270 toneladas de malla abierta de 12 milímetros de diámetro. Los receptores y el transmisor están en 133 metros de altura sobre una plataforma móvil. Desde allí, con ese aparato, trataron de descifrar uno de los misterios científicos más grandes de la actualidad, en febrero de 1968. Esa señal o ese pulsar fue captada en forma de rayas en el osciloscopio, y que al transmitirlo a la cinta sonora les hizo a los científicos que estaban ahí haciendo el experimento, dice la revista, que les hizo erizar el cabello, porque lograron transmitir esos golpes al sonido y se oyó como un suspiro en escala ascendente, como de una persona que suspira, como el suspiro de un hombre. En esa reunión había un científico que era ateo. Fue una sorpresa para ellos que los dejó estupefactos, ya que no hay objeto espacial conocido que emita señales de radio semejantes. Entonces surgieron algunas hipótesis. Los científicos dijeron que posiblemente era una señal errante, artificial, que había rebotado en la Luna. Son hipótesis. Que posiblemente todas las pruebas que estaban haciendo aquí pegaron en la Luna y de ahí vino el rebote de sus pulsares a la Tierra. Una hipótesis. Otra era de que eran señales de algunas de las sondas espaciales de profundidad que habían lanzado al espacio, y que esas
sondas estaban regresando los sonidos a la tierra. Pero lo asombroso para ellos era de que procedía siempre del mismo rumbo celestial y más allá del sistema solar. Eso era lo que los tenía intrigado a ellos, que venía de un solo punto y más allá del sistema. Ahora, tuvieron alguna idea de que alguna otra inteligencia trataba de establecer contactos con ellos. Y se empezaba a poner muy en boga los platillos voladores, los extraterrestres, y entonces surge la idea de que alguien estaba tratando de comunicarse con los seres humanos. Otra hipótesis es de que creyeron que era una estrella que estaba muriéndose, cuyo combustible de hidrógeno se estaba agotando. Dice que así va a pasar con nuestro Sol en miles de millones de años. Se va a exterminar nuestro Sol. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que los pulsares, las pulsaciones, eran demasiado lentas para una estrella neurótica, o que era también demasiado rápida para una estrella que le llaman enana blanca. La pregunta que se hicieron fue: ¿de dónde procede una energía tan gigantesca? ¿De dónde? ¿Y por qué nunca antes se había observado estos fenómenos llamados pulsares? El doctor Alastair Camerún, de la Universidad Yeshiva, que estaba presente, dijo: esto es desconcertante. El doctor Drake, que también estaba presente, agregó: parece cosa de fantasmas. Y decían: ¿quién llama? ¿Podríamos contestarles? El doctor Drake dijo: no hay esperanza. En primer lugar, hay que tomar en consideración la inmensidad de la distancia. Aunque las ondas de radio viajan igual que la luz a 300.000 kilómetros por segundo, la señal procedente del sector más cercano tardó, según supusieron ellos, 100 años en llegar a la Tierra. Para contestarles, llevaría otros 100 años. Se necesitaba un término de 200 años para poderse comunicar con el ser que mandó esa señal y que captaron ahí en Puerto Rico. Esto es muy excesivo, dijeron ellos. Sin embargo, dijeron, estamos al borde de lo desconocido. Y preguntaron, ¿hay algo o alguien que llama al hombre sin que el hombre lo escuche todavía? Es la pregunta que se hacían los científicos. ¿Hay alguien o hay algo que ha estado llamando constantemente a la vida desde el principio? La ciencia en el campo de la electrónica no les ha dado la respuesta. Pero en el campo de la teología encontramos la respuesta a esa pregunta. La respuesta lo tiene este libro sagrado llamado la Santa Biblia. Y he aquí el alguien que ha estado llamando al hombre desde su principio. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el principio le habló a Adán cuando había pecado en el huerto del Edén. Y lo llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? Mira la condición en que has estado, en que has quedado por tu desobediencia. Le habla a Caín antes de cometer el crimen. Y Dios con compasión lo llama y habla con él y le dice: Caín, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué has cambiado tu parecer?
Y más tarde le pregunta y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está al quien ibas a cuidar? En el primer libro de Reyes, capítulo 19, le habla al profeta Elías. Cuando Elías, después de una gran victoria espiritual, huye, porque es amenazado por las reinas Jezabel, y huye y se esconde en una caverna, en una cueva, tras los peñascos, en el monte Horeb. Y ahí Dios llega y le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Tu ministerio debe estar en el campo, predicando, dando el mensaje a las almas. Y aquí estás en esta cueva escondido. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios le habla de una manera tan maravillosa, que de ahí sale Elías para cumplir 3 ministerios que tenía que realizar todavía. En el libro de Oseas, a través del drama del hogar de Oseas, vemos que Dios le habla a su profeta y le habla al pueblo a través de este drama familiar. En el libro de Isaías, vemos cómo Dios le habla a Isaías cuando él llega al santuario. Acababa de morir su tío, el rey Usías, y en medio de la angustia y de la desesperación, cuando Isaías pensaba que todo estaba perdido, Dios le habla a través de la visión. Vio el trono alto y sublime, lleno de la gloria de Jehová, como para decirle a su siervo: no está todo terminado, Isaías. Yo lleno la tierra con mi gloria. Aquí estoy yo, para que el profeta tomara confianza. Y de ahí se levanta, lleno de valor y de vigor, para predicar la palabra sagrada de nuestro Dios. Dios habló a su pueblo cuando estaba aún en Egipto. En el libro de Oseas, capítulo 11, dice: cuando Israel era pequeño, yo lo llamé desde Egipto. Más tarde, en el Nuevo Testamento, cuando un joven va a perseguir a la iglesia en Damasco, este joven llamado Saulo de Tarso, Dios se le habla en el camino y lo derriba del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Lo hace reflexionar, lo hace pensar en su situación espiritual en que se encontraba. San Juan, en el capítulo 21, relata que después de la resurrección, cuando el apóstol Pedro se encontraba sumido en la desolación espiritual por haber negado al Maestro, el Señor se le aparece y, parándose enfrente, con una palabra triste, con una pregunta tierna y apacible, le pregunta, le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Dios ha estado hablando de distintas maneras. Dios se ha estado comunicando de distintas maneras en este mundo y con su pueblo. Pero en el Getsemaní, una madrugada se escuchó un pulsar celestial como el suspiro de un hombre en agonía. Era el Maestro, era el profeta de Nazaret, era el hombre de Galilea, era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios, que suspiraba en una agonía profunda. Sufría por el pecado del mundo, por el pecado, por el mío y el tuyo. Eran los pulsares celestiales que se escuchaban en medio del huerto del Getsemaní. Dios hablando. Hoy sigue hablando a la conciencia del mundo. Hoy sigue hablando a los hombres. Los científicos no pueden descifrar lo que su equipo logró captar. Pero la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, de esta manera:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Es Cristo Jesús que ahora está llamando a la puerta de tu corazón. Dice Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras. En el pasado habló a nuestros padres a través de los profetas. Hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia, este libro sagrado que es la palabra de Dios escrita, dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está hablando hoy en este día. Dios tiene sus maneras diferentes de hablarte. Está hablando a este mundo a través de las cosas que suceden, a través de los accidentes, a través de las inundaciones, a través de las explosiones. Dios está hablando a este mundo. Lamentablemente el mundo no entiende esa voz de Dios. Lamentablemente al mundo le pasa lo de los científicos que nada más oyeron el ruido, el sonido, como el suspiro de un hombre en agonía. Y no entienden que Dios está hablando a este mundo. Dios va a venir un día a juzgar a este mundo. Y antes de ese día está hablando a la gente que se arrepientan. Porque no quiere que se mueran, que se pierdan, que se vayan al infierno. Lo que Dios quiere es que se salven, que dejen de hacer lo malo y que vivan de acuerdo al camino, a la palabra de Dios. Y por eso Cristo está afuera, porque la puerta del corazón de la gente está cerrada. La llave, la cerradura nada más lo puede abrir el dueño del corazón. La persona, el dueño de su corazón tiene esa llave. Y Dios solamente está tocando y está hablando de distintas maneras para ver si le abren, para ver si puede entrar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, los ruidos de este mundo no permiten escuchar la voz clara de Dios en el corazón de las gentes. Las distracciones de este mundo quitan, apartan la atención y no se puede oír la voz de Dios. Por eso la gente no puede escuchar la voz de Dios. Porque este mundo tiene tanto ruido, tiene tanta distracción, que la voz de Dios queda allá afuera. Pero Cristo Jesús dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Dios está llamando constantemente. Dios está golpeando constantemente a la puerta. Dios está enviando sus pulsares celestiales para ver si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es triste, hermanos, cuando alguien está afuera y desea entrar y los que están adentro no oyen. Cerca de mi pueblo, en un pueblo vecino en el estado de Chiapas, un día llegaron unos del circo a ese pueblo y entre los animales del circo llevaban un león. Y un día se escapa el león y se va en la calle central. Y en una de esas secciones andaba en la calle el hijo del señor Toledo, el dueño de un hotel, del único hotel que había en ese tiempo en ese pueblo. Un niño como de unos 8 años. Y cuando ve el león sale corriendo y llega a su casa, pero la puerta de su casa estaba cerrada. Y el niño con angustia tocaba y gritaba que venía león y estuvo toca y toca. Pero los padres, los hermanos, la familia adentro oyendo radio, oyendo canciones, no escucharon los golpes del niño que daba en la puerta. Y llegó el león y lo matan. Después la gente sale y mataron al león, pero de que ese día ya había matado al niño. Es triste, hermanos, cuando los ruidos no dejan oír, cuando alguien quiere entrar a la puerta, y lamentablemente este mundo está distraído con las cosas que le entretienen
y no pueden escuchar los pulsares celestiales, la voz de Cristo Jesús. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dejes que Cristo esté afuera tocando. Abre tu corazón para que Cristo entre y arregle tu vida, porque lo que Él quiere es que tú seas feliz estando en compañía de Cristo Jesús. El Señor te bendiga y el Señor te ayude a abrir tu corazón para que Cristo entre y more en él. Y tú vas a recibir la bendición de la presencia de Dios en tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nosotros tuvimos la dicha, la fortuna de escuchar tu voz un día. Abrir nuestro corazón para que tú entraras. Pero Padre Santo, hay muchas almas que todavía necesitan entender que en sus radioreceptores, en sus conciencias, puedan recibir los pulsares celestiales y puedan transmitirlo y entender tu palabra, que tú les amas, que tú les buscas y que tú quieres morar en sus corazones para limpiarlos, transformarlos y reciban la felicidad de ser salvos. Padre, bendice tu palabra expuesta en esta mañana. Que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra, Señor Dios, haga el fruto y tú des el crecimiento. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los que escuchan tu palabra. Padre Celestial, ahora, Señor Dios, despídanos en paz. Padre Santo, bendice a este pueblo que vino en esta mañana a glorificar tu nombre. Y tu palabra, Señor Dios, corra libremente en cada vida, en cada corazón. Te lo suplicamos por Jesucristo, Salvador divino. Amén.